I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. She don't care if I die. Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, como lo he dicho, ¿no es cierto?, en el curso de octavo, este video va a quedar en el Classroom, pero también lo estoy subiendo a YouTube para aquellos alumnos y alumnas que no tienen acceso, por distintas razones, a participar en la clase virtual, puedan también verlo y desarrollar las actividades y no quedarse atrasados en sus contenidos. Como está puesto, ¿no es cierto?, para en el caso del YouTube, les puedo decir, ¿no es cierto?, yo me quedo en casa, quedarse en casa es fundamental. Vamos a hablar hoy día del ideario republicano. Esto tiene que ver con los conceptos que nosotros hemos estado hablando acerca de la ilustración. Recuerden cuáles son las ideas de la ilustración. Lo hablaba, ¿no es cierto?, entre otras cosas, la soberanía popular. Es importante entender este concepto, lo que significa la soberanía popular, donde el poder reside en el pueblo y es el pueblo quien decide acerca de las autoridades que van a elegir. Es el pueblo el que debe tomar las decisiones. Bajo estas ideas aparece también el ideario de lo que es la república. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy día y vamos a ver cómo estas ideas se van a extender y se van a llevar a cabo básicamente en América y en Europa. El pensamiento ilustrado propició la difusión de nuevas ideas como el modelo de Estado que debía regir en la sociedad. Estas ideas fueron moldeando el llamado ideario republicano, que reivindicaba el derecho de una nación y su pueblo a implementar una forma de gobierno basada en los principios políticos de la Ilustración, los cuales se vieron sintetizados en la idea de la república. Ya la idea, ¿no es cierto?, de qué es lo que nosotros queremos como nación, como Estado. Cuando nosotros hablamos de Estado, es un concepto que vimos hace ya muchos años atrás, lo digo, ustedes están en octavo, lo vimos en sexto, ahí hablábamos de lo que era el Estado. Decía, el Estado es un territorio que posee un territorio, es lo mismo que una nación jurídica que posee un territorio que es propio, en que todas las leyes son comunes y que ejerce soberanía. En otras palabras, al ejercer soberanía tiene el poder eh, para poder mantener relaciones con otros estados. En el caso, nosotros hablamos del Estado chileno, hablamos del Estado peruano, hablamos del Estado boliviano, hablamos del Estado argentino, son distintas formas de Estado. Por lo tanto, en este Estado, cuando nos organizamos, ¿y cómo nos organizamos? Bueno, cada uno tiene el derecho de organizar este Estado, y una de las formas de organizar este Estado es a través del ideario republicano. ¿En qué consiste? Vale decir que el poder no reside en los soberanos que gobiernan, sino que el poder reside en las personas y son las personas que eligen a la autoridad. Este sistema, ¿no es cierto?, es el sistema republicano, que se fue planteado durante la Ilustración. Con la Ilustración, la República se constituyó en un ideal político que debía contar con la división de los poderes del Estado, ¿ya?, que es fundamental, ¿no es cierto?, en un concepto de república, que cada poder sea independiente. Sabemos cuáles son los poderes del Estado, sabemos que es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. La alternancia en el poder, ¿qué significa alternancia en el poder? Que no se perpetúe una persona eternamente en el poder, sino que existan elecciones periódicas. Ahora, estamos hablando, ¿cierto?, por ejemplo, los reyes no pueden perpetuarse en el poder, o hay en algunos casos algunas figuras políticas que pretenden quedarse para siempre en el poder, arreglan las leyes para que siempre puedan estar ellas en el poder y no haya alternancia en ellas. Mayores instancias de democratización. ¿Qué significa mayores instancias de democratización? Significa que
que todas las personas tengan derecho a acceso a decidir, a elegir, a ser elegidos, en que las personas además no solo algunos tengan el derecho al sufragio, sino que todo el mundo tenga con ciertas características, principalmente mayores, en el caso de nuestro país, por ejemplo, mayores de 18 años, que tengan derecho a sufragio, sean hombres, mujeres, tengan capacidades, o sea, perdón, sean discapacitados, por ejemplo, visualmente, que también tienen derecho a sufragar, o eh, inclusive analfabetos, que también tienen derecho a opinar y a sufragar, a la vez que debía reflejar la voluntad soberana y popular, en el cual todos quienes eran considerados ciudadanos pasaban a ser iguales ante la ley, o sea, todos los ciudadanos somos iguales. En ese momento, cuando se estaban dando todo esto, a lo mejor todavía no hay una gran participación de todos, pero eso es lo que se pretendía. Recuerde que estamos hablando hace estamos hablando a finales del 1700, principios del 1800, o sea, estamos hablando siglo XIX, siglo XVII, perdón, XVIII y XIX. No estamos hablando del siglo XXI como es hoy día. El ciudadano, mediante el ejercicio de su soberanía, recuerden, la soberanía es el poder representado en el voto, podía participar en las decisiones tomadas al interior de una comunidad. Estas ideas republicanas fueron consideradas fuertemente por la autoridad absolutista y los grupos privilegiados del antiguo régimen. Ya explicamos que era el antiguo régimen, ¿no es cierto?, el poder soberano que residía en una sola persona, el absolutismo, por lo que su ascenso solo se logró mediante grandes revueltas y revoluciones. En otras palabras, los regímenes, ¿no es cierto?, absolutistas no van a querer soltar el poder. Los reyes no van a querer tener, ¿no es cierto?, esta idea donde ellos dejen de tener todo el poder, donde ellos dejen de tener toda la utilidad y los privilegios que en ese momento se lograron o tenían. Entonces, ¿cómo se logró llegar a un sistema republicano? A través de grandes revueltas y a través de revoluciones, entre ellas, ¿no es cierto?, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa. A raíz de la difusión de este ideario y las reacciones de los regímenes absolutistas a fines del siglo XVIII e inicio del siglo XIX, se conformó una teoría política más elaborada y concreta, denominada republicanismo. ¿Qué es el republicanismo? Es la teoría política que defiende la república como un modelo de organización del Estado, o sea, que el Estado se organice en forma republicana, significa división de poderes del Estado, significa que las autoridades sean elegidas eh, a través del voto popular, y que exista, ¿no es cierto?, el concepto de democracia. Eh, una de las propuestas fundamentales es garantizar y proteger las libertades a través del derecho y las instituciones. El derecho y las instituciones deben de garantizar, ¿no es cierto?, las libertades de la persona, la libertad para poder no solo sufragar, sino la libertad de opinión, que es fundamental. O sea, si yo pienso en forma distinta a otro, se me debe permitir, ¿no es cierto?, opinar y expresar mi opinión de lo que yo pienso, lo que yo creo. Eso es base, ¿no es cierto?, del concepto de republicanismo, ¿ya?, que exista una república. Esto se extendió, estas ideas, por casi toda Europa y por supuesto también llega a América, transformando gran parte de los sistemas políticos de Occidente. ¿Cómo va a llegar a América? Vamos a ver un poquito más adelante el, cómo llega hasta nuestros días y hasta nosotros. Vamos a ver dos documentos. Dice, para que exista libertad política, es necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada de otro. En otras palabras, la libertad de expresión, la libertad de opinar, y que si yo pienso de alguna manera en forma distinta, yo no puedo ser castigado por lo que pienso, ni por la autoridad, ni por otra persona. Eso significa, ¿no es cierto?, libertad política, que yo no sea castigado, ¿no es cierto?, porque cuando yo vaya a sufragar, se me haga decir por quién voy a votar o por quién voy a sufragar. La libertad es el derecho de hacer todo lo que las leyes permiten, de modo que si un ciudadano pudiera hacer lo que la ley prohíbe,
ya no sería libertad. O sea, en otras palabras, las leyes deben de eh, incentivar la libertad de las personas. Ahora, si las leyes, ¿no es cierto?, me prohíben algo, entonces ya no es libertad. Voy a poner un ejemplo absurdo. Existe, ¿no es cierto?, la ley de tránsito. Si yo soy conductor y si la ley me prohíbe en ir en una dirección del tránsito, si va de mar a cordillera, en una calle, y yo voy no sé, quiero ir al sentido contrario, de cordillera a mar, me lo prohíbe la ley, entonces estoy yendo contra eh, es que yo tengo la libertad, podría decir alguno, yo tengo la libertad de hacerlo, no, porque la ley me lo está prohibiendo, pero está prohibiendo la ley no por mi bien, sino por el bien de los demás, pues los demás tendrían igualmente esta facultad, ¿no es cierto? Eso es un poco lo que está diciendo, o sea, eh, está prohibiendo, ¿no es cierto?, por lo que se denomina el bien común o el bien de todos. Para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por la disposición de las cosas, se frene el poder. O sea, en otras palabras, ¿no es cierto?, no es por decir el rey o el monarca o el presidente que sea la autoridad, es decir, no es que yo tengo todo el poder, no, la ley debe frenar y estos abusos de poder. Por eso es importante, algo que nosotros vimos en materia cuando estaba en el sexto, que hablamos de la constitución, porque justamente una constitución política es la que determina cuáles son o hasta dónde llega el poder de las distintas autoridades. Bueno, en una constitución nosotros encontramos cuáles son las atribuciones de los distintos poderes del Estado, qué es lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Y por eso es importante, ¿no es cierto?, el tener esta constitución. El otro documento, perdón, este es un documento de Montesquieu, el espíritu de las leyes. El otro documento por lo tanto, perdón, el documento A es primario, el documento B es secundario. Crítica al republicanismo, es un cientista político, de Stuart White, dice, propongo una definición de republicanismo, considerando estas ideas clave, la soberanía popular y el bien común, como las condiciones esenciales de la legitimidad política. Ya cuando hablamos de soberanía popular es quien decide, quien elige, y el bien común es aquello que es bueno para todos, ¿ya? Aquello que es o es común para todos, ¿ya? Como condiciones esenciales de la legitimidad política. La deliberación y participación como actividades que vinculan la soberanía popular con la búsqueda del bien común y la libertad como no dominación, lo que puede entenderse como un componente particularmente importante del bien común. ¿Ya? La libertad no es, ¿no es cierto?, hacer lo que yo quiero, sino la libertad consiste en respetar el bien común de los demás. Esto es un concepto, perdón que lo diga, ¿no es cierto?, es un concepto que hoy día está en juego cuando yo tengo la libertad de ir a protestar, si tengo la libertad de ir a protestar, tengo la libertad para manifestar mi opinión, si tengo la libertad para manifestar mi opinión. Pero cuando yo destruyo, por ejemplo, un semáforo, cuando se está destruyendo un semáforo, ese semáforo es el bien común. Por lo tanto, está atentando contra el bien común, porque es del bien común, porque ese semáforo nos permite, ¿no es cierto?, poder controlar el tráfico de vehículos, permite que los peatones puedan, cuando están en luz verde, puedan atravesar la calzada, y por lo tanto el semáforo es el bien común. Está atentando entonces contra el bien común. Yo puedo tener la libertad, tengo la libertad para hacerlo, pero cuando estoy en contra del bien común ya pierdo esta condición de esta libertad, cuando voy en contra de lo que las leyes establecen. Más o menos es esa la idea. Veamos acá esta pintura que tiene que ver un poco representando a lo que era la polis griega, o la Acrópolis de Atenas, es una versión idealizada de Leo von Krenze, en 1846. Leo von Krenze fue un pintor y arquitecto alemán influenciado por el clasicismo ilustrado. En esta obra se puede apreciar la idealización de la antigua Atenas, que muestra
valoración, perdón, que tenían algunos sobre las eventuales ideas de la república y democracia. O sea, ¿no es cierto? La república, todos los organismos que están acá, es como la división de los poderes, porque en el fondo lo que está planteando acá es cómo estos poderes estaban divididos el uno de otro y cómo debía ser, ¿no es cierto?, la república. Hay otra pintura que aparece acá, que es una pintura son dos autores, la apertura de los estados generales en Versalles, Isidore Santius Hermann y Charles Monet fueron famosos artistas ilustrados franceses. En esta obra reflejaron el interés republicano del pueblo francés que se agrupó en los Estados Generales y posteriormente en la Asamblea Nacional en 1789, considerando como uno de los episodios más previos a la Revolución. Recuerde que yo les expliqué en la clase pasada que los Estados Generales era cuando se dividían estos tres estamentos que existían durante la Edad Media y que posteriormente se establecen en la época moderna y finalmente, ¿no es cierto?, lo que va a provocar la crisis de toda esta situación en Francia, por supuesto con las ideas de la ilustración, es cuando estos tres estados que yo le dije, ¿no es cierto?, que era uno la aristocracia o la nobleza, el otro era el clero y el otro era el tercer estado que estaba integrado por una serie de elementos, entre ellos la burguesía, los campesinos, los artesanos, todas aquellas personas que no eran, por supuesto, ni era la nobleza ni era el clero, pertenecían al tercer estado. En otras palabras, la gran masa, toda la gran mayoría de la población. Pero la nobleza y el clero decíamos que eran privilegiados, que no pagaban impuestos y en cambio los demás tenían que pagar fuertes impuestos. En esta situación estaba cuando el rey, el monarca francés, frente a la necesidad de contar con más recursos, convoca a los estados generales para que la nobleza y el clero también puedan pagar impuestos. Pero la gran mayoría, yo les decía, de los componentes de estos estados generales eran del tercer estado o estado llano. En cambio, la nobleza y el clero tenían menor número de representantes. Cuando llegó el momento de la votación, los privilegiados, vale decir la nobleza y el clero, decían votemos por estamento, y eran dos contra uno, que era el tercer estado. En cambio, el tercer estado decía, no, pues votemos por número de representantes, nosotros tenemos más representantes, por lo tanto le vamos a ganar a los otros. ¿Qué va a ocurrir en ese momento? Ocurre que no se pusieron de acuerdo, entonces el tercer estado sale de esta reunión y se reúnen aparte en otro salón, en un salón distinto, en el salón del juego de pelota, y allí entonces comienzan a formar lo que se denomina la Asamblea Nacional. Y con eso, posteriormente más lo que va a ser la toma de la Bastilla, que va a ser el 14 de julio de 1789, se va a iniciar lo que llamamos la Revolución Francesa. Y con ello comienzan a darse las ideas de la Ilustración. Esto va a ser fundamental, ¿no es cierto?, para lo que va a ocurrir posterior en Francia y lo que ya había ocurrido en Estados Unidos. Existen pues diferentes e incluso contrapuestas versiones históricas de la tradición republicana. Dicha diversidad dificulta que pueda hablarse de un ideario republicano uniforme, definido y atemporal y único, pero no impide que pueda establecerse una serie de aspectos o rasgos comunes de dicha tradición. Nociones, ideas, propuestas y valores que hacen posible identificarla en diferentes épocas y lugares que nos permiten saber cuándo estamos y no ante ella o bajo su influencia. Algunos de estos rasgos comunes guardan una estrecha relación con la educación de quienes como ciudadanos debían y deben
formar parte de la comunidad republicana. Nada tiene con ello de extraño que las cuestiones educativas hayan tenido y tengan un papel relevante tanto en la teoría como en la práctica republicana. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, Antonio Viñao, eh, la educación cívica del ciudadano o la ilustración española. Estas, esto es importante para poder entender lo que es república, es entender cuál es nuestra condición como ciudadanos. Si yo soy ignorante de lo que significa la república o lo que es educación cívica, de los conceptos, de las ideas de lo que significa la república, la libertad, la igualdad, la soberanía popular, el derecho de elegir. Eh, si yo ignoro eso, si yo no participo, entonces por supuesto que aquellos que gobiernan pueden hacer y deshacer porque nosotros no tenemos mayor idea, ¿no es cierto?, de este ideario republicano. Eso es más o menos lo que está planteando este documento. Veamos ahora cómo se llevó estas ideas republicanas, estas ideas que aparecen con la ilustración, cómo se van a llevar a la práctica. No vamos a ver básicamente lo que es la Revolución Francesa ni anteriormente lo que era la independencia de Estados Unidos, pero sí lo vamos a hacer mención en esta, para poder entender que sí estas ideas republicanas que se van a plantear con la ilustración sí se pueden llevar a cabo. A fines del siglo, proceso revolucionario a fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. A fines del siglo XVIII, el modelo social y político económico absolutista que ya hemos hablado, conocido como el antiguo régimen, entró en una fase de declive, o sea, de deterioro, ya no se podía resistir. El descontento popular, cuando hablamos del descontento popular, el descontento del pueblo, ya hablamos, ¿no es cierto?, porque había un grupo privilegiado que no pagaba, que vivían a expensas justamente del pueblo, que eran los que pagaban impuestos y los que mantenían a este grueso número de personas y que disfrutaban de estos, los beneficios que el pueblo no tenía. Frente a las limitaciones que imponían las sociedades estamentales, ya hablamos de estamento, ¿no es cierto?, la, la nobleza, el clero y, por supuesto, ¿no es cierto?, el tercer estado o estado llano, y las monarquías absolutistas, desembocó en el estallido de las revoluciones. ¿Qué es una revolución? Es un cambio fundamental en la estructura y el poder y las organizaciones sociales y económicas y o culturales. Es un periodo relativamente corto de tiempo. Cuando hablamos de revolución, puede ser violenta, pero hay también revoluciones pacíficas. Por ejemplo, hablamos de la revolución industrial, que no es una revolución violenta en sí, no se puede de enfrentamiento de dos ideas, sino que cuando hay un cambio profundo de situaciones. Entonces ahí estamos hablando de revoluciones. Por supuesto que en algunos de estas van a ser revoluciones violentas porque hay una imposición de una idea por sobre la otra, inspirada en la Ilustración y en la idea republicana. Estos procesos que se iniciaron con la independencia de Estados Unidos en 1776 y la Revolución Francesa en 1789 influyeron posteriormente en las transformaciones política que experimentó tanto Europa como Hispanoamérica. Que cuando hablamos de Hispanoamérica, región de América colonizada por España, el término también hace referencia al país americano en lo que se habla mayoritariamente el español. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la revolución, van a influir también estas ideas de la ilustración en lo que es Hispanoamérica. De hecho, cuando nosotros hablamos en el sexto año, también empezamos a hablar de la independencia de América, entonces hablamos, perdón, sí, en sexto año hablamos de la independencia de Chile y también lo tomamos este año cuando hablamos, ¿no es cierto?, del colonialismo, cuando hablamos de la independencia de todos los países en América, tiene que ver, ¿no es cierto?, también una de las causas que va a provocar todo este proceso va a ser justamente la idea de la ilustración. ¿Ya? Estos procesos van a comenzar a principios del siglo XIX. Ahora, ¿cómo influyeron las ideas ilustradas en los movimientos revolucionarios tanto en Francia, Estados Unidos, a fines del siglo XVIII y posteriormente en Hispanoamérica?
es un poco lo que vamos a visualizar. Aquí esta figura, la letra sale chica porque por razones de espacio, no quería cortarlo, porque aquí hay un cuadro que es de Louis Joseph eh, Masquelier, ya llega a los Campos de Ilicio, ya Marabeau llega a los Campos de Ilicio. Vamos a ver qué es lo que significa esta obra. Esta obra del artista ilustrado francés se representa a Maribiu, que es importante figura de la Revolución Francesa en una hipotética escena después de fallecer. O sea, en el fondo está diciendo ya murió y qué pasó después de su muerte, qué pasó con él. Entonces es una cosa hipotética que él la pinta. ¿Y qué aparece en esta escena? Aparece aquí los Campos Elíseos. ¿Qué eran los Campos Elíseos? Un lugar paradisíaco según la mitología griega. O sea, si pensamos, ¿no es cierto?, en la religión cristiana, sería como el paraíso. ¿Ya? Eh, según la mitología griega, donde es recibido por grandes personas. O sea, cuando llega a este campo elíseo, se va a encontrar, ¿no es cierto?, otros personajes que eran ilustrados, que un poco lo van a estar esperando. Y se ve, ¿no es cierto?, a Meucci, Philidor, Voltaire, Montesquieu, que ya habían fallecido, que eran representantes de la ilustración, y en el fondo a la izquierda además lo recibe una corona de flores, ya que le van a colocar, ¿no es cierto?, una corona de flores, eh, por parte, en el caso, ¿no es cierto?, Montesquieu, donde, perdón, una corona de flores, ¿quién lo va a coronar? ¿No es cierto? Va a ser otro ilustrado, pero americano, que es Benjamin Franklin, y le entrega un manuscrito, una nueva constitución eh, de Francia, de Jean Rousseau también. Se encuentra otros pensadores antiguos, en este caso griegos, Demóstenes, Cicerón, a la derecha, el banquero Coronte, y aparece además, ¿cierto?, como la figura de un ángel y que lleva la bandera en que se lee France o libre, o sea, Francia libre. O sea, en otras palabras, ¿no es cierto?, lo que podría plantearse acá es que en este cuadro lo que se ilustra acá es la importancia de estas ideas ilustradas, que en el fondo, en este paraíso o en este mundo, ¿no es cierto?, que está después de esta tierra, quienes predominan y quienes mandan allí, ¿no es cierto?, es los hombres ilustrados, los más sabios. Vamos a ver, ¿no es cierto?, un estado temporal de lo que está allí, ¿no es cierto?, lo que se vislumbra de estos procesos en que nosotros hablamos del proceso republicano. ¿Ya? Vamos a iniciar en 1700, la segunda mitad del siglo XVIII, los inicios de la Revolución Industrial en Europa. Con los inicios de la Revolución Industrial también nacen las ideas posteriormente de la Ilustración. Y es así que en 1775 se inicia la independencia de Estados Unidos, planteando básicamente estas ideas de la Ilustración. Ellos van a plantear, ¿no es cierto?, en su declaración de independencia, la igualdad, la soberanía, etcétera, etcétera. Entre 1787 y 1788 se crea y se ratifica la Constitución de Estados Unidos, que nuevamente, repito, plantea las ideales de la Ilustración. En 1789 se inicia la Revolución Francesa contra el sistema absolutista y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es, ¿no es cierto?, allí se llevan los ideales también de la Ilustración. En 1791 se inicia la independencia de Haití, colonia de Francia en la época, que va a ser el primer país, digamos, fuera de Estados Unidos que va a lograr la independencia. Es en este caso de una colonia francesa, Haití es y por lo tanto va a lograr su independencia. Y en 1791 se ratifica la primera constitución en Francia. Luego, ya en 1798, frente a también la rebelión irlandesa, al Imperio Británico, o sea, en contra de los reyes de Inglaterra.
Y en 1708 se inicia todo el proceso de independencia de las colonias hispanoamericanas, que en algunos casos, ¿no es cierto?, va a terminar ya mucho más tardío, más temprano. Lo último, ¿no es cierto?, fue independizarse fue Cuba, que recién va a ser en el siglo XX cuando va a lograr su independencia. Pero todo este proceso se inicia en 1808. Vamos a leer estos dos documentos que están acá. El primero, o el documento, en verdad que esto tiene relación con la fotografía, o sea, la pintura que habíamos visto anteriormente. Y este, ¿no es cierto?, tiene relación también con este documento. Dice, los representantes del pueblo francés constituían la Asamblea Nacional, considerando la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre, son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, ha resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales inalienables, que significa inalienables, que están con las personas y que no se pueden quitar, y sagrados del hombre. Que esta declaración, estando continuamente presente en la mente de los miembros de la corporación social, les recuerde de permanentes sus derechos y sus deberes para que los actos de los poderes legislativo y ejecutivo, pudiendo ser confrontados en todo momento con los fines de toda institución pública, puedan ser más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, al ser dirigidos por los principios sencillos e incontables, pueden tener siempre en la mente la Constitución y la felicidad de todos. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia 1789. ¿Qué está diciendo acá? Está planteando, ¿no es cierto?, justamente los ideales que nosotros veíamos de la ilustración y, por supuesto, ¿no es cierto?, cómo se manifiestan en el concepto que hemos desarrollado en esta clase que tiene que ver con la república. En otras palabras, la división de los poderes, la libertad, el poder de decidir, el poder de estar informado. Eso es fundamental, ¿no es cierto?, cuando hablamos de república. Y la Constitución Política de Chile, su declaración fundamental dice, ¿no es cierto?, que Chile es una república democrática. ¿Qué significa que sea entonces una república democrática en nuestro país? Que tiene la división de los poderes del Estado y que los poderes, o en el caso particular, en el caso del poder legislativo y el poder ejecutivo, eh, surgen a través de la voluntad soberana, a través del voto popular. Eso es más o menos, ¿no es cierto?, lo que hemos visto durante esta clase. En todo caso, en la clase yo les dejo mayor información. ¿Qué es lo que tienen que hacer? 3 preguntas. Primero, ¿por qué el modelo de república puede englobar los principios de la ilustración? Porque veíamos, ¿no es cierto?, que en el caso de la república habla de división de poder, etcétera, etcétera, y los principios de la ilustración justamente es lo que ellos planteaban. ¿Considerás que las repúblicas actuales han podido concretar la idea ilustrada? ¿Y por qué? Bueno, ustedes tienen que decir, yo creo que sí, ¿no es cierto? Porque los ideales, ¿no es cierto?, de la división de poderes, está, etcétera, etcétera. Aun cuando, ¿no es cierto?, existen en algunos países o algunas regiones del mundo donde aún algunos quieren mantener todo el poder y arreglan las leyes para su propio beneficio, pero en términos generales, la gran mayoría de los países, ¿no es cierto?, ha podido consolidar los ideales de la república. Y tercero, considera que hubo algún tipo de conexión o relación entre la revolución estadounidense y francesa. ¿Cuál es el tipo de conexión que hubo? Básicamente, ¿no es cierto?, los ideales de la ilustración, que ellos lo van a plantear, ¿no es cierto?, tanto en la declaración de independencia de Estados Unidos como la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en, en Francia. De esta forma, ¿no es cierto?, va a quedar plasmado en los ideales de la ilustración y los ideales, ¿no es cierto?, de como república. Eso es lo que tienen que hacer para la semana y la próxima semana tenemos evaluación, por lo tanto les recuerdo que durante esta semana lo que deben hacer es estudiar para la próxima evaluación que va a ser en la siguiente clase.